Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos, una vez más, estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándole inicio a su programa del País en Blanco de hoy, 1 de marzo de este año 2026, avanzando rápidamente este año. Ya estamos en el mes 3 y eso es algo importante. Entonces, hemos tenido una semana cargada con muchas informaciones, muchos temas importantes, y esto es importante destacar que su programa El País en Blanco siempre al servicio del pueblo con los temas más importantes, frescos y veraces de la República Dominicana y el mundo, manteniendo siempre informada a la sociedad. Entonces, vamos a analizar dos temas principales que son lo que fue el discurso del presidente Luis Abinader, su discurso de rendición de cuentas de este año 2026, y en el ámbito internacional, esta guerra que ha iniciado desde el día de ayer en Medio Oriente, lo que ha sido los ataques que ha recibido, y en este caso Irán, a través de Estados Unidos, es Israel. Y esto es algo preocupante porque vemos que es una guerra que ha iniciado sin estarla esperando, y es muy preocupante lo que está viviendo el mundo, pero especialmente esta zona del Medio Oriente. Zona que es la zona que se debió de mantener más tranquila por la situación de que para los religiosos y los creyentes esta es la tierra más importante porque fue la tierra donde Jesucristo nació, donde se desarrolló y todo eso. Y entonces vemos que años tras años hay una cantidad de problemática en esta zona del mundo y es preocupante. Entonces esta guerra que inició en el día de ayer, inesperadamente con estos ataques de Estados Unidos y Israel a Irán, es algo preocupante. Entonces vamos a entrar en materia con lo que es el plano nacional de la República Dominicana. El pasado 27 pudimos ver este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader,
y fue algo que nos llamó poderosamente la atención por la característica del discurso del presidente, y creo que en toda la historia de la República Dominicana no habíamos tenido un discurso tan largo de un gobernante, por la situación de que fue un discurso que sobrepasó las 2 horas y media, un discurso que duró 2 horas y 44 minutos. Me llamó poderosamente la atención porque un discurso de tanto tiempo, no es verdad que el pueblo se va a poner a prestarle mucha atención, porque es que son casi 3 horas de un discurso. Entonces, si hay 3 horas de un discurso, el presidente hablando y hablando, hasta los mismos congresistas que están en el salón donde se está celebrando el acto, se duermen. Y usted lo pudo ver, muchos durmiendo, otros prestándoles atención al teléfono móvil que tenían en las manos, y así sucesivamente. Y pudimos ver una cantidad de personas que no le prestaron atención al discurso del presidente Luis Abinader, por este ser un discurso que yo he calificado como un discurso largo, cansón y poco satisfactorio para el pueblo dominicano. Y yo le he puesto esas 3 características: largo, cansón y poco satisfactorio para el pueblo dominicano, el discurso del presidente Luis Abinader. En ese discurso vimos muchas exposiciones de esta que el presidente nos ha acostumbrado a ver, exposiciones donde el presidente se muestra muy enérgico aparentemente, pero que todo eso sabemos que es un montaje y una estrategia de los mismos asesores del presidente para que haga este accionar en medio del discurso. Entonces me llamó poderosamente la atención varios puntos importantes. Fueron, por ejemplo, ese punto de ese corte donde el presidente se mostraba muy enérgico, diciendo que no había espacio para la corrupción, y que puso como ejemplo el caso de Senasa, que la decisión fue enviarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar. Pero todo esto son estrategias de teoría poco creíble y convincente de parte del presidente Luis Abinader, porque aquí sabemos que el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno que se ha caracterizado por ser un gobierno de muchas corrupciones, y es algo preocupante porque la sociedad dominicana evalúa el gobierno del presidente Luis Abinader como el más corrupto de los últimos 30 o 40 años. Y esa es una situación que no coincide con la realidad que vive la sociedad dominicana, y el discurso hecho por el presidente Luis Abinader, porque aparentemente este discurso del presidente fue un discurso que no era de la realidad que vive la República Dominicana, sino aparentemente de un país, de esos países del primer mundo, no un país tercermundista como lo es la República Dominicana. No, este discurso del presidente Luis Abinader
fue un discurso de un país del primer mundo, aparentemente uno de esos países europeos con buena economía y una importante calidad de vida de sus ciudadanos, porque todo lo que dijo el presidente Luis Abinader no se corresponde con la realidad que vive la República Dominicana. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención y me preocupó bastante. En este discurso de más de 2 horas, como pudimos ver, el presidente enfocó varios puntos que no, en el cual él y su gobierno no ha dado pie con bola. Y ahí lo pudimos ver, el caso de la misma corrupción, que todo se envía al Ministerio Público, pero cuando usted lo analiza y se va a la realidad que vive la sociedad dominicana, usted se puede dar cuenta a simple vista que todo esto es un montaje y una estrategia del gobierno para tratar de hacer creer a la sociedad, a lo tonto en este caso, de que la República Dominicana está viviendo otro momento. Vemos si la justicia independiente y los casos de corrupción donde la misma directora de ética, Milagro Ortiz Bosch, ha expuesto públicamente que presentó 76 expedientes de corrupción a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, y que de estos 76 expedientes de corrupción presentados por la directora de ética, vemos que el Ministerio Público ha hecho caso omiso y no le ha interesado ni siquiera en investigar ni en publicar la situación de todos estos casos de corrupción. Entonces, cuando el presidente habla que todo se envía al Ministerio Público para que sea investigado, eso no es real. Ahí vemos, el presidente dice que no se va a tapar a nadie en este gobierno y que es transparente, pero vemos que esa no es la realidad, porque por ejemplo vemos que en el caso de los hermanos Espaillá, si hubiese sido que no son ellos, que fueran otras categorías de personas, estuvieran guardando prisión, pero esto se ha manejado directamente y vemos que donde hay más de 230 muertos, estos están en su casa tranquilos. Entonces, eso nos puede demostrar de que lo que dice el presidente no es real, porque aquí las cosas son diferentes para cada ciudadano. Entonces, todo esto de estas exposiciones enérgicas del presidente Luis Abinader, eso es una pantalla, se hace una cosa, se muestra una cosa, pero la que se hace es otra totalmente diferente. Y esa es la realidad. Entonces, por eso usted ve que una cantidad de personas físicas y jurídicas que están envueltas en el robo y el asalto del SENASA a la salud del pueblo dominicano, eso se ha vuelto buchi pluma nomás, como decía el maestro Álvaro Albero, por la situación de que el mismo Ministerio Público ha anunciado el SENASA 2.0, pero esto no es real, porque ya con el tiempo que lleva el proceso de el robo y el asalto de SENASA a la salud de los más desposeídos, vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Vemos que una cantidad de estos imputados han negociado y han llegado a acuerdos con el Ministerio Público, robando miles y miles de millones de pesos y acordando la devolución de una mínima cantidad, y que de esta forma ya sea liberado a su casa
a disfrutar de la cantidad de millones de pesos que le robaron al Estado Dominicano. Y esa es la realidad y la vemos a diario. Así es que ese aparataje, ese montaje del presidente, de que eso que acabaron con la salud del pueblo, pagarían y que el Estado le va a retirar o le va a quitar el mínimo peso de los robados, eso no es verdad. Eso es algo que el presidente lo puso ahí a través de sus asesores para tratar de engañar a los tontos en la República Dominicana. Todos sabemos que si se investiga a profundidad el caso del robo y el asalto de la salud de los más poseídos de Senasa, aquí esto pica muy cerca de los pies del presidente, porque vemos que una situación, en caso que se fuera a investigar, medio gobierno estaría en la cárcel por la situación de que esto estaba muy arraigado y muy cerca del presidente Luis Abinader, porque este en un momento designó como la presidenta del Gabinete de Salud a la vicepresidenta de la República. Entonces, cuando usted lo analiza, usted simplemente, sin tener que ir a la NASA, sin tener que ir a Harvard, usted se da cuenta de que es algo extraño y preocupante, porque ¿cómo es posible si la vicepresidenta de la República era presidenta del Gabinete de Salud, no se va a dar cuenta de la diablura que estaban pasando en este sistema? Entonces ya usted sabe que eso no es real y que en un caso de una investigación profunda, eso estaría llegando directamente a los pies del presidente de la República. Y esa es la realidad. Por eso usted puede ver que esta alaraca del gobierno de que hay un Senasa 2.0, eso es algo que no va a suceder, porque aquí la mafia que había en el robo y el asalto de Senasa, eso estaba conectado directamente con el gobierno, con su estructura principal, porque eso es algo que, si ese robo comenzó desde antes del presidente Abinader tomar posesión, ya eso estaba todo analizado y cuadrado. Entonces eso se debió investigar más a fondo y que debieron caer todos los que tuvieran que caer, pero lamentablemente la justicia en la República Dominicana no se aplica de esa forma y eso es preocupante. El país en blanco al servicio del pueblo. Recuerden que esto es en vivo desde la República Dominicana para el mundo. Nos interesaría saber su opinión. ¿Qué opina usted con relación al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, día de la independencia nacional? Pues bien, entonces, cuando usted ve el discurso del presidente, punto importante y estratégico, podemos ver otro punto de los puntos que me llamó poderosamente la atención, y ha sido el crecimiento económico que lleva la República Dominicana según el presidente Luis Abinader, donde se basó en unos números estos que son fantasmas, porque no son reales, que la economía dominicana crecerá en más de 4 puntos. Situación que eso es lo que llamarían los expertos un cheque futurista, porque recuerden que hace mucho tiempo que el gobierno nos ha estado diciendo que la economía va a crecer y que va a aumentar bastante, y que cuando termina el año usted ve que es un pírrico crecimiento,
incomparable con los crecimientos que tuvo la economía en los últimos 20 años de los gobiernos pasados. Y entonces usted dice, pero que no se corresponde, porque si en aquellos gobiernos la economía crecía entre 5 y 7 puntos, ¿cómo es posible que en este gobierno el presidente Luis Abinader la economía crece 2 y 3? Entonces, ¿qué mejor estamos? No, no estamos mejor, estamos peor. El presidente le vendió un campo de bienestar a la sociedad dominicana, un pueblo de mucha prosperidad, que todo el mundo está bien. Aparentemente, según el presidente Luis Abinader, la República Dominicana tiene una economía como la de Dubái, por ejemplo, porque todo lo que el presidente vendió en ese discurso fue algo de un país de primer mundo, no de la República Dominicana, porque nada de estos de discursos coincide con la realidad que vive el pueblo dominicano. El presidente anunció una gran prosperidad para la República Dominicana, que está viviendo una economía flotante, pero resulta y viene a ser que en los últimos 70 años tenemos el gobierno que menos invierte en capitales del país, que menos invierte en infraestructura, que menos invierte en lo que tiene que ser la inversión de progreso y bienestar para las futuras y presentes generaciones. No, donde tenemos un gobierno que invierte una pírrica cantidad de presupuesto o de Producto Interno Bruto de la República Dominicana que no llega ni siquiera a 3%, que es un 2 puntos y tanto, y que eso termine el año y los funcionarios ni siquiera lo ejecutan al 100%, entonces, ¿de qué progreso y bienestar es que el presidente está hablando a la República Dominicana? Estamos hablando de retroceso, estamos hablando de que una cantidad de empleos han aumentado, pero son empleos del gobierno, son empleos del Estado, no son empleos de que los empresarios, que el sector privado está creando empleo y que está necesitando de esta mano de obra. No, se trata de instituciones que se crean, de nuevas botellas que se habilitan desde el Estado, y entonces eso entra a la nómina y entonces aparecen más de 100,000 empleados nuevos, pero estos son del gobierno. Entonces, esto no se corresponde con la realidad. El gobierno anuncia una economía flotante de dinero, pero no se ve en el bolsillo de la gente. En el bolsillo de la gente lo que hay es crisis, escasez, preocupación por la falta de circulante en la calle. Esto es lo que se ve en la República Dominicana y no el país que vendió el presidente Luis Abinader para tratar de que los tontos crean esta situación que él expuso en su discurso de más de 2 horas. Entonces, es algo que no se corresponde con la realidad verídica, porque ¿cómo es posible si la economía, si el pueblo dominicano está saliendo de la pobreza, cómo es posible que entonces aumentan la cantidad de comedores económicos, la cantidad de ayudas sociales, la cantidad de todos aquellos planes de subsidio a los más desposeídos? Porque eso le demuestra a usted de que el país tiene más pobreza, que tiene más hambre, que tiene más problemas por resolver, que la gente tiene más dificultades. Todo esto es lo que demuestra lo contrario a lo que puso el presidente Luis Abinader en su discurso. Y esa es la realidad. Entonces, ha sido un logro del gobierno de aumentar una cantidad de comedores económicos, de aumentar una cantidad de subsidios, de la tarjeta Supérate a una cantidad de personas importantes, pero la realidad es que si hay más ayudas sociales, si llega la mano amiga del Estado, la mano amiga del gobierno en representación de aquellos más desposeídos o con menos posibilidades, significa que el país va de mal en peor.
porque mientras más personas tienen que necesitar de la mano amiga del Estado para poder sobrevivir, eso le dice a usted que la situación económica sigue empeorando, que la situación que vive la sociedad dominicana no es la que anunció el presidente Abinader en su discurso. Y todo esto son situaciones que usted lo analiza y como quiera que lo analiza, usted ve que los planteados por el presidente en este discurso es algo que no se corresponde con la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, esto es preocupante, estos temas económicos que el presidente pudo explicar de la cantidad de recursos, la cantidad de bienestar que está viviendo la República Dominicana en este gobierno, pero que eso no se corresponde con la realidad que vive el pueblo. Y eso lo pudimos ver ahí y es algo verídico, este tipo de situación. Y eso es preocupante. Entre tantos puntos incoincidibles que pusiera el presidente Luis Abinader, ahí vemos otro punto muy importante que el presidente destacó y ha sido en el sector salud, una cantidad de obras, el presidente anunció una cantidad de hospitales que hizo, de infraestructura, pero resulta y viene a ser que en su gran mayoría de todas estas obras que el presidente anunció en el sector salud son obras que estaban inconclusas por parte del gobierno de Danilo Medina y que muchas de estas ya habían sido hasta inauguradas y que el presidente la trajo a colación y la puso en su discurso como que fueron una obra de este año 2025. Por ejemplo, ahí pude ver una confirmación del periodista Nova, donde él explicó en el día de ayer del hospital de Bonao. Fue un hospital que dejó hasta inaugurado el gobierno de Danilo Medina y que el presidente Abinader, este hospital lo metió en el listado de su discurso para hacer entender a la gente que todas estas fueron obras del gobierno del PRM. No, aquí lo que se ha es manipulado, una manipulación total para tratar de engañar al pueblo. La mayoría de estas obras que el presidente mencionó han sido obras que ya habían sido inauguradas por el gobierno de Danilo Medina y otras obras que fueron inauguradas desde el año 2022, 23, 24 y ahora en el 26 vuelve el presidente y la pone en un listado para hacerle entender a la gente de que su gobierno es un gobierno que construye. No, presidente, este es un gobierno de mucha deficiencia, un gobierno improvisador, un gobierno incompetente e incapaz, por la situación de que usted no puede calificar un gobierno que invierte 2 puntos del PIB en infraestructura y que cuando termine el año sus funcionarios son tan incapaces y tan improvisadores e deficientes que ni siquiera han podido ejecutar ese pírrico presupuesto. Entonces, esto no se corresponde con la realidad que ha anunciado el presidente, es todo lo contrario. Pudimos ver que el presidente también se mantuvo preocupado en este sector de la construcción, pero cuando usted analiza, aquí en la empresa privada tampoco está construyendo, porque el sector construcción está en el suelo, está deteriorado por la inflación que se ha comido a los constructores, y esto es algo preocupante. Entonces el déficit de habitación que tiene el país, el déficit de infraestructura nueva, todo esto es preocupante porque por los altos costos nadie está construyendo, y eso es algo que llama poderosamente la atención. Pero según el presidente, una economía bollante, una economía de la República Dominicana que parece un país europeo,
y esa es la realidad. La realidad es que el pueblo se lo está llevando el mismo demonio. Pudimos ver en ese discurso que el presidente también mencionó una cantidad de productores. Los productores están quebrados todos porque la importación ha quebrado a los productores nacionales y es algo preocupante porque por eso usted ve que en el día de hoy un plátano está costando 35 y 40 pesos, una libra de yuca 40 y 50, y es algo preocupante porque es que el gobierno abandonó esto. Entonces, quienes han manejado los recursos de los agricultores a través del Banco Agrícola se lo han dado a compañeritos del PRM, le han dado los recursos hasta con cero, en este caso, intereses. Entonces, eso no se corresponde porque le han dado el dinero a personas que ni siquiera son agricultores, que nunca han sembrado una mata ni siquiera de relajo, y entonces este grupo de compañeros del PRM le han entregado los recursos económicos y aquellos que son quienes en realidad lo necesitan para poner la tierra a producir, esos son olvidados por el gobierno. Y esa es la realidad. Entonces, esto no se corresponde con la realidad que vive el pueblo dominicano. También pudimos ver que el presidente ha destacado los avances, los logros en el sector de educación. ¿Qué logro hay en educación? Si en educación ha continuado la mafia que ha existido desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader en el año 2020, que inició una mafia de alquileres de inmuebles, muchos de ellos abandonados, muchos de ellos con poca limpieza e higiene, pero lo alquilaron por un negocio para sacarle de esta forma dinero al Estado, mientras las aulas que el gobierno, el presidente Danilo Medina dejó por concluir, que eran unas más de 11,000 aulas, a estas aulas no se les presta atención, a estas aulas no se les construye, porque el objetivo no es construir, el objetivo es tener un negocio, inventar negocio y de esta forma robarle un dinero al Estado. Y esa es la realidad. Entonces, yo creo que con el desastre que tiene el sector de educación, que no ha dado pie con bola, el presidente no ha hecho lo correcto y creo que no ha habido ningunos avances. Es tan así que ahora es peor, porque encima de este Ministerio de Educación ineficiente, que no funciona, que es un desorden total, el gobierno quiere fusionarle a este inservible ministerio, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, algo preocupante que un ministerio que no funciona, que no conecta, que no hace el trabajo que se debe hacer, entonces se le ponga otro ministerio encima a este, y es para terminar de embromar la educación. Es para entonces complicar la educación, tanto la educación preuniversitaria como la educación universitaria, y volverla un desastre, porque por lo menos el sector de educación superior puede funcionar un poco mejor que este sector que está llevando la educación preuniversitaria. Y esa es la realidad que vive el sector de educación. Entonces yo entiendo que el presidente no ha tenido ningún logro en el sector de educación que dé al traste a nosotros elaborar una respuesta que sea beneficiaria para el pueblo dominicano, porque todavía los problemas no se han resuelto. Los problemas siguen ahí latentes y es algo que nos preocupa bastante. Entonces, no ha habido ningún logro en el sector educación, como el presidente ha querido engañar al pueblo y mencionándole de estos logros, donde vemos
día tras día una cantidad de estudiantes que se quedan fuera año tras año de las aulas y que únicamente por el negocio, por sacarle un dinero al erario público, estos estudiantes se les paga una cuota a un colegio privado, pero no se terminan las aulas que dejaron los gobiernos de Danilo Medina en construcción, que son más de 11.000 aulas. Entonces, algo preocupante que con casi 6 años de gobierno el presidente Luis Abinader y todavía no se hayan podido terminar las aulas que Danilo Medina dejó en construcción. Entonces vemos que es un desastre total, un desorden, y esto usted no lo puede comparar con un logro. No, esto no ha sido logro, esto ha sido un fracaso, un retroceso hacia el pasado. Y esa es la realidad. Entonces, no hay logro en educación. Entonces, nosotros nos preocupó bastante ver estos logros anunciados por el presidente Luis Abinader, pero todo esto es fantasma para tratar de engañar a lo más tonto del país. Y eso es algo que nos preocupa bastante. También pudimos ver en este gobierno que el presidente se enfocó en la cantidad de turistas que llegan al país y el logro con los turistas y el avance. Ok, llegan turistas a la República Dominicana y traen una cantidad de dinero que la consume en el país, pero no se ha hecho lo suficiente. Creo que hay que trabajar bastante y ahí no se ha hecho lo suficiente. Y eso me llama poderosamente la atención cada vez que veo situaciones complicadas de avenidas importantes que no se concluyen, que no se terminan y que los turistas necesitan de estos servicios, necesitan de esta infraestructura, pero no se ha hecho lo suficiente, aunque hay que reconocer que en este punto el gobierno ha trabajado en el sector turismo. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, nos llama poderosamente la atención. Algo que me preocupó bastante fue no ver al presidente enfocado en el sector eléctrico. Dijo que era inaceptable la situación de el apagón general, pero no se enfocó en expresar la situación del sector eléctrico, porque el gobierno, lamentablemente, del presidente Luis Abinader no ha construido nada que tiene que ver con electricidad para mejorar el servicio en la República Dominicana. Sí se han anunciado una cantidad de obras y una cantidad de producción energética que hasta a Puerto Rico le vamos a vender luz, pero la República Dominicana no tiene, y en menos de 3 meses hemos tenido 2 apagones generales, el país entero apagado, el día entero, situación que llega hasta los ámbitos internacionales y eso le hace daño a la imagen de la República Dominicana al ver que un país que está en vía de desarrollo, donde tenía un servicio energético estable en la administración de Danilo Medina, y ahora vemos que en menos de 3 meses hay 2 blackouts en la República Dominicana, donde se han puesto en peligro la vida de miles de personas que muchas veces están en un quirófano en los hospitales, muchas veces hospitales que ni siquiera planta de emergencia tienen. Vemos también una cantidad de personas quedado en los vagones del metro de Santo Domingo. Algo preocupante ver esta cantidad de personas caminando por encima de los rieles, caminando por encima de una cantidad de vagones de las paradas que están elevadas. Algo, un desastre total, porque ni siquiera el servicio de planta de emergencia con el cual cuenta el metro de Santo Domingo ni siquiera funcionan, porque hay una deficiencia, hay una dejadez de parte del gobierno que ni siquiera a eso le presta atención.
Y eso es algo preocupante y que nos llama poderosamente la atención porque el presidente no se enfocó en estos problemas energéticos. Aquí la República Dominicana, la poca energía que tiene, la está supliendo Punta Catalina, que ha sido la planta más criticada, la planta con mayores problemas por parte del gobierno hoy ante oposición, porque decían que con esta planta de Punta Catalina era que iban a llevar a Danilo Medina a la cárcel. Pero resulta y viene a ser que Punta Catalina le deja al pueblo dominicano 250 millones de dólares de ganancia año por año. Entonces, eso es lo que se debió hacer, construir las otras dos plantas, Punta Catalina 3 y 4, que están los terrenos, está el muelle, está la correa de distribución y una cantidad de elementos que se agregan con los cuales estas plantas se construirán con menos del 70% porque ya hay una cantidad importante de infraestructura que están ahí. Pero al gobierno no le ha importado nada de esto. El gobierno del presidente Luis Abinader no ha invertido un chel en el sector eléctrico y las pocas construcciones de plantas que hay, eso es del sector privado. Y esa es la realidad, pero el presidente no habló de esto porque no le convenía. Y eso es algo preocupante porque el sector eléctrico, según se está construyendo plantas, estas plantas son de los particulares, es decir, de la oligarquía, de los empresarios, en contra del pueblo dominicano, para venderle la energía al pueblo carísima. Y como está sucediendo en estos momentos, mientras la producción de Punta Catalina, el kilovatio hora se vende a 32 centavos de dólares, aquellos de la oligarquía que han acabado con el pueblo dominicano los tienen a más de 80 centavos. Entonces, es algo preocupante cuando usted dice, no, pero hay que ver 80 centavos y muchos con más de 100 centavos, mientras Punta Catalina lo tiene a 32 y Punta Catalina es del pueblo dominicano. Entonces todo esto es importante destacar y el presidente no se refirió a estos puntos por la situación de que no le conviene. También un punto importante que el presidente no se enfocó en destacar lo que ha sido la indexación salarial, donde aquí vemos una cantidad de ciudadanos que trabajan, que necesitan su aumento de su salario, pero el gobierno no le importa esto, porque el gobierno es de los poderosos, el gobierno es de la oligarquía, y lo que menos le interesa es que a un infeliz que está ganando 2 cheles se le haga su indexación salarial, que mes por mes suben los productos de primera necesidad, suben los servicios y los salarios siguen iguales. El gobierno no se enfocó en esto, no habló de este tema tan importante para los trabajadores y eso a mí me llamó poderosamente la atención, que no se haya enfocado el presidente en hablar de la indexación salarial y que la cesantía, ahí hay un problema porque quieren modificar el código laboral, pero entonces se han enfocado en la cesantía porque los empresarios quieren quitarle la cesantía al código laboral para entonces de esta forma joder a los más necesitados, que en este caso son los trabajadores, los que le crean esas grandes riquezas a los empresarios. Y esa es la realidad, pero esto no le importa al gobierno y por eso pudimos ver que no hubo una exposición clara en cuanto a este punto por parte del gobierno. El gobierno se enfocó en mencionar una cantidad de obras que fueron inauguradas desde los gobiernos de Danilo Medina y desde su mismo gobierno, el PRM, en los años 2022, 23, 24 y hasta el mismo 25. Entonces, todo esto el presidente lo puso en su discurso
para hacerle creer y entender a la gente de que tenemos un gobierno que ha hecho una tremenda obra en favor del pueblo dominicano, siendo eso todo lo contrario, siendo eso algo que no se corresponde con la realidad, porque vemos que cuando usted lo analiza no corresponde ni coincide el discurso del presidente con la situación que vive el pueblo dominicano. Entonces, esto hay que prestarle mucha atención para que se pueda trabajar esto, porque no corresponde. Es un discurso de un gobierno que se encuentra en otro pueblo, en otro país de un primer mundo, y eso es algo preocupante, muy preocupante. La realidad de este discurso del presidente Luis Abinader, un discurso al cual yo he catalogado como un discurso largo, un discurso cansón y un discurso poco satisfactorio para la sociedad dominicana, porque todo se basó en el pasado, todo se basó en crear expectativas que no existen, y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. El pueblo necesita realidades, necesita soluciones, y eso lo vemos a diario. Entonces, por eso yo entiendo que este discurso del presidente Luis Abinader es un discurso que no ha llenado la expectativa del pueblo, no ha llenado lo que el pueblo esperaba. Yo no esperaba más de ahí, porque ya estamos acostumbrados a este tipo de discurso por parte del presidente Luis Abinader, y que sabemos que no iba a ser otra cosa que un discurso de rendición de cuenta, pero con lo mismo, tal como sucedió. Entonces, todo esto lo que me llamó poderosamente la atención al ver el presidente mostrarse tan enérgico en algunos puntos, pero que todo esto es falso, todo esto es para tratar de engañar al pueblo. Y a mí otra cosa que vi en ese discurso me llamó poderosamente la atención, la cantidad de gente que fueron pagos por el gobierno, que ahí pudimos ver comunicadores que estaban entrevistando a los asistentes a este acto, y vimos mucho que cobraron o le pagaron desde 500 pesos hasta 6,000 pesos los presidentes de zona. Entonces lo pudimos ver ahí. Cuando sucede ese tipo de acción, es porque el gobierno no está bien, es porque el gobierno tiene una situación preocupante, y para hacerle entender a la gente de que sí, de que todo está bien, de que tenemos un gobierno, que el pueblo lo sigue, entonces se le paga a una cantidad de personas para que asista a la actividad, para que no se vea vacío. Y eso es algo preocupante. Entonces eso lo pudimos ver ahí. Creo que la expectativa para la República Dominicana en este año 2026, que el gobierno ya ha dicho que tenemos una economía bollante y que vamos rumbo a más de 4 puntos de crecimiento económico, pero esto no se corresponde con la realidad que vive el pueblo dominicano. Así es que en cuanto a esto, creo que fue un discurso muy agotador, un discurso cansón, un discurso al mismo tiempo poco satisfactorio para el pueblo dominicano, y más con la tanta falsa y mentira que el presidente de la República le habló al pueblo dominicano en este día de la independencia nacional. Recuerden que el país en blanco está al servicio del pueblo, como debe ser, y en vivo. Entonces, yéndonos al ámbito internacional, que es importante destacar una situación que
se está dando en estos momentos en el Medio Oriente. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención porque esta guerra que ha iniciado en el día de ayer entre Estados Unidos e Israel, atacando en este caso a Irán, me llamó poderosamente la atención porque fue un ataque sorpresa. Vimos ahí que ya esta guerra en Medio Oriente ha ido tomando cuerpo y tomando forma, y vemos que en estos bombardeos por Estados Unidos es Israel. Ya los iraníes han perdido al principal líder de este país, que fue al señor el Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei era el principal líder de este país, y en los bombardeos o ataques de Estados Unidos es Israel contra Irán, ha fallecido y ha sido confirmada su muerte. Dicen los iraníes que después de haber confirmado su muerte y una cantidad de funcionarios más de Irán, es algo preocupante, porque ahora nos llama poderosamente la atención que luego de estos ataques el pueblo iraní se lanzó a la calle a llorar a su líder, Ayatollah Ali Khamenei. Y a mí me llamó poderosamente la atención al ver tanta gente con una situación como esta lanzada a la calle llorando por la pérdida del líder. Entonces, en este caso, después de la muerte del líder supremo iraní, ya la situación aquí cambia, porque ahí hay una situación que hay que ver cómo se va a desempeñar Irán por la situación de que han perdido el líder principal. Entonces, yo soy de los que pienso que estos ataques por Estados Unidos y en este caso su más amigo o aliado más cerca, Israel, esto se puede intensificar porque países que tienen relaciones directas con Irán, yo creo que podrían entrar a la defensa de los iraníes. Y esto me llama poderosamente la atención, porque de ser así, esta guerra se puede extender a otros países más poderosos. Ahí pudimos ver que ha habido una cantidad de muertos, han afectado otros países como por ejemplo Qatar ya ha sido afectado, Dubái también, y eso va a traer consecuencias que yo creo que la situación se complicará bastante en lo que es este Medio Oriente, y eso yo creo que es perjudicial para el mundo. Ahí pudimos ver ya en el día, la noche de este domingo, vi en noticias internacionales que ya había subido 8,26 el barril de crudo de Texas, porque ya con los ataques de Estados Unidos Israel a Irán, han estado bloqueando la salida de petróleo. Ahí vemos el estrecho de Hormuz, que también ha estado afectado, que es por donde pasa prácticamente el 40% de todo el petróleo del mundo, y esto también ha estado afectado. Entonces yo creo que esta situación que está viviendo el Medio Oriente, hay que tratar de buscar una forma de que
se pueda llegar a un acuerdo y que paren estos ataques, porque aquí es una situación muy complicada, porque el Medio Oriente, siempre estos países del Medio Oriente han estado en su defensa, y entonces si ya Estados Unidos atacó directamente a Irán y en compañía de Israel, entonces van a entrar otros países de la región y las cosas se van a complicar más. Yo vi que en el día de ayer el presidente Putin había ya hecho reunión con lo que es el Consejo de Seguridad, y eso no se sabe todavía en qué haya quedado, pero recuerden que Putin o Rusia, Moscú, tiene acuerdos directamente con Irán, y entonces eso pudiera complicar la situación, porque es una situación tan complicada, porque ya con la desaparición de Ayatollah, la situación cambia bastante en Irán, porque ya su principal líder no existe. Entonces ya para poder reorganizar el gobierno y tomar el control, la situación es muy complicada. Entonces hay los enemigos, que en este caso son Israel y Estados Unidos, van a atacar para entonces tomar el control de lo que es Irán. Y esta es la realidad. Entonces hay que ver cómo se va a desenvolver esta situación, porque esto nos dice que el Medio Oriente está muy complicado por esta guerra que se está llevando a cabo en estos momentos. Y a mí me llamó poderosamente la atención al ver la cantidad de misiles que caían en este pueblo de Irán, y que fue destruido o está siendo destruido por Estados Unidos, es Israel. Y entonces esto es preocupante, situación que, por eso yo siempre he dicho que la situación del Medio Oriente es una situación complicada, es una situación que llama poderosamente la atención, porque en el Medio Oriente nunca terminan los problemas, siempre hay guerra, siempre hay situaciones complicadas. Y entonces yo siempre he dicho como creyente que no debería ser así, porque si esta es la tierra donde Jesucristo nació, donde creció, donde se desarrolló, donde caminó por muchos años, entonces ¿por qué esta parte del mundo tiene tantos problemas siempre? Y eso es algo preocupante, que me preocupa bastante, porque yo entiendo que esta parte debería mantenerse en paz y tranquilidad, y es todo lo contrario. En este caso ya vemos la situación más complicada, porque ha entrado un país de muy lejano de ese territorio, que en este caso es los Estados Unidos. Entonces vamos a ver, vamos a seguir esperando el desarrollo de esta situación o de esta guerra, para ver cómo termina esto, porque la situación es que si esta guerra se sigue intensificando, la situación se va a poner muy complicada y muy difícil en toda la humanidad, porque cuando se trata de las grandes potencias, esto se tiende y afecta directamente al globo terráqueo. Y esa es la situación. Así es que hasta aquí su programa El País en Blanco. Estuvo con ustedes Rolando Heredia, y será la próxima emisión cuando estemos compartiendo en vivo en su programa El País en Blanco.